Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Estás en el canal de Carmen Makeup y soy Carmen, si acaso no me conoces. Bueno, mirad, este maquillaje y tan resultón y yo creo que bastante mono, lo he hecho con productos baratísimos. Yo creo que todos los que he usado, ninguno pasa de los 5 euros. No, ninguno. Entre 2 y 4 euros la mayoría. Así que si quieres ver cómo lo he hecho y los productos que he usado, no tienes nada más que quedarte, pasas la intro y ves el vídeo. Vas cogiendo de ahí y no sé si me he puesto como una puerta para los labios hidratados. No, si esto es lo que estoy enamorada de la canción. Green, yo soy más de rojo. Centella green. Que sí, que me lo habéis preguntado alguna vez. Eso de ahí es un mono y ese es el rabo del mono. Vamos entonces con los productos más baratos de mi colección. Deciros que les tengo tanto cariño a los baratos como a los caros. Bueno, los caros más. Qué injusticia, ¿verdad? Bueno, me refiero a que tengo productos muy baratos, que son joyitas y que adoro, y tengo productos de alta gama que son más caros y que adoro también. Hoy vamos con los más baratos. Mirad, vamos a empezar, por supuesto, voy a empezar hoy con los ojos. Y con los ojos, indiscutiblemente, el primer de ojos más barato de mi colección es el Eye Canvas de Technic. Esto anda por 1 euro y pico, creo que no llega a 2 euros. Es conocidísimo de muchísimas de vosotras y bueno, sabéis que es una auténtica joyita. Yo usaba el de Urban Decay, el carito, luego me pasé a alguno más barato y desde que tengo este es que no uso otra cosa. Hoy presiento que la base me va a hacer pelotillas porque me he puesto como crema hidratante, me he equivocado y he cogido la crema de hidratante de noche y es muy densa y me estoy notando por aquí que tengo así como virutillas de crema, pelotillas que llamamos. Lo que voy a hacer es ahora me voy a aplicar porque mirad, he cogido esta paletita que además no la he estrenado, es de Revolution y es la Ultimate Light y la compré hace poco y esta paletita creo que su precio son 3,99, no llega a 4, pero es que ya la compré por 1 euro y pico, estaba en rebajas, tiene estos colores tan bonitos y ya te digo, la compré en rebajas y me costó 1 euro y pico, entonces yo creo que de mi colección es ahora la más baratita que tengo y quiero hacer un maquillaje de ojos en verde, entonces me ha parecido perfecta. Entonces voy a aplicar una prebase con un Jumbo de Kiko. Jumbo de Kiko, el más barato, el Jumbo más barato no es este, el Jumbo más barato que tengo creo que son los de Mercadona, que son 4,50, los de Kiko sabéis que andan por 7, una cosa así, pero bueno, es que no tengo a mano el otro. La verdad es que parece un poco azulón, pero bueno, me sirve como base, me sirve. Y me aplico de forma pues irregular sin preocuparme mucho y luego sí que voy subiendo un poquito la sombra hacia arriba. Voy a hacer un ahumadito, entonces mirad, voy a comenzar en la parte de abajo a poner el verdecito más oscuro con el pincel de aplicar, cojo la otra parte, no he probado estas sombras, pero tengo la sensación de que pigmentan muy mucho, que pigmentan muy bien. Ya toquecitos encima de la sombra anterior, de abajo arriba voy aplicando esta sombra que es muy bonita, pero muy bonita, y vamos a coger un pincelito para ir difuminando. La verdad es que con esto que tengo ya casi podría dejarlo. Lo de los Jumbos, aplicar una sombra en crema cuando vas a hacer un ahumado debajo de la sombra que vas a poner es un acierto y
y te permite hacer el maquillaje más rápido y encima queda más vistoso. La sombra oscura sabéis que en un ahumado hay que subirla hasta la cuenca. Y lo que voy a hacer es ir haciendo también un poquito ya en la parte de abajo. Sabéis que en los ahumados hay que conectar muy bien la parte de abajo con la parte de arriba. Estamos en ese punto en el que estamos feísimas, feísimas. Y las lentillas completamente empañadas. Bueno, vamos con la siguiente sombra que vamos a poner en la cuenca, justo ese verde. Es un poquito satinado, pero bueno, lo voy a poner justo dentro de la cuenca. Levanto un poquito así para localizar mi cuenca natural y ahí la coloco, y con un pincel un poquito más amplio sí que lo difumino un poquito hacia arriba. No es que sea la sombra más ideal del mundo por el hecho de ser satinada, pero bueno, como a mí tampoco se me va a ver, que se me va a quedar ahí, no pasa nada. Eso sí, voy a coger ahora y voy a aplicarla en el párpado inferior. Nada, que hoy me apetecía un verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama, de camino a la montaña verde, que yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. ¿Cómo se nota que ha llegado el buen tiempo, vale, no sé si le voy a meter la pata, pero le voy a meter en la cuenca alta este tono, que es un poquito más azul de lo que a mí me gustaría. Y bueno, pues con el mismo pincel ahí sí que voy a sacudir, son un poco polvorientas, y aquí en la cuenca alta, para perder este verde, doy un repasito. Debo reconocer que esta paletita, para valer tan poco, que incluso si su precio lo compramos en precio original, que ya te digo son 3 y pico y tal, es que está muy bien, es que está muy bien. Voy a poner un toquecillo brillante y no sé cuál de las 3 coger. Creo que voy a coger la de en medio. Voy a ponerla con brocha, aun sabiendo que al final voy a tener que coger el dedo, pero bueno, voy a cogerlo con brocha. Y a ver qué. Apenas se aprecia porque como la cuenca he utilizado la otra sombra brillante, me he quedado demasiado brillosa. Creo que la voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Lo único que con este marroncito voy a... Bueno, vamos a ver. Como se trata de utilizar los productos más baratos de mi colección, voy a utilizar un lápiz negro. El lápiz negro más barato de mi colección, este es este perfilador que es de Deli Plus. He estado viendo si tenía de Essen, porque los de Essen andan todavía más baratos. Y mirad, sí, de Essen tengo un verdecito aquí, que la voy a utilizar en la línea del agua. Es un verde caqui. Y este verde lo voy a utilizar aquí para enverdecer más ya la cosa, ya más imposible. Que es de Deli Plus, el más barato que tengo en negro. Entonces, bueno, pues voy a pintar pegadito a las pestañas un poquito de rayita y con una brochita finita voy a difuminar con esto. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. De máscara de pestañas, creo que la más barata que tengo ahora es la Lip Up de Catrice, que anda en torno a los 4 euros, 4,79. Estoy viendo ahora mismo aquí en Primor. He estado barajando también la de Mercadona, pero la de Mercadona dudo de si es algo más cara. Entonces, de todas formas, ambas se llevan un poquito. Entonces digo, bueno, pues esta, como la tengo ya empezada, vamos a utilizar esta. Es una máscara que me peina muy bien las pestañas.
y que me gusta. Me gusta bastante esta máscara. Y vamos con el primer. Mira, de primer para la cara me he traído el Time Ban. Es verdad que no es el más barato de su precio de los que tengo, pero en mi talla sí. En mi talla me costó algo de 2-3 euros, una cosa así. Tengo otros dos de Technics, me he traído otro para enseñarlos. Por ejemplo, el Jelly Primer de Technics, este y el Illuminating, pero es que tanto el otro como estos son iluminadores y la base que tengo es iluminadora. Entonces digo, como me pongo un primer iluminador y una base iluminadora con mi piel mixta grasa, digo, aquí voy a deslumbrar al personal y no es cuestión. Entonces, aunque os enseño estas que son más baratitas, que pueden andar por los 2 euros, me voy a poner la de Deval, que es una mini talla, como digo, es una base para poros, alisadora. No sé si me va a matificar, pero por lo menos no me va a dar más, ¿no? Yo os digo, no sé yo si la base no me va a hacer de pelotillas, porque me noto la piel un poquito pelotilludita por la crema. Vamos a ver. La base que me he traído, más barata imposible, 2,99 de Technics, la Pro Glow, y además está súper bien. Le siguen luego en precio la de V7, le sigue la de Essen, pero vamos, la más baratita que yo tengo ahora mismo es esta, que está en 2,99, o sea, súper barata. Y vamos a ver, para aplicármela me la voy a aplicar con una brochita que tengo yo ganas de usar ahora, que es esta que compré. Es que no es la más barata. No he caído en traerme brochas de las más baratas para esto. Pero vamos, las brochas más baratas que tengo ahora mismo son algunas que tengo de AliExpress. Baratitas. Pero bueno, de las brochas pasamos de las brochas, porque si no. Y lo que voy a hacer es, me la voy a colocar en la mano. Es de gotero. Yo, ala, con ese chufletazo creo que a lo mejor voy a tener bastante. Y vamos allá. Es una base que no es muy cubriente, que deja un aspecto, como estáis viendo, como vais a ver, glow. Y bueno, es una base que para nuestras pieles maduras, para dar un velito así de color ligero, un poquito de luminosidad, sin tapar mucho y sin resultar pesada, pues no está nada mal. Y por el precio que tiene, una bendición. La extiendo un poquito a líneas y luego voy a ir... Voy a dejar de aparentar todos mis granitos. Tiene una cobertura, podríamos decir, ligera a media. Tampoco es que sea excesivamente... Cubre un poquito. Me gusta el aspecto que me deja esta base. Me gusta ese aspecto. De polvos lo más baratos, que además voy a mirarlo porque creo que están, es que no llega a 2 euros. Technics vitamina C. Ya sabéis la que estoy buscando. La de vitamina C, pero vamos a buscar polvos fijadores. 2,50. Estos los que os decía. 2,50. Polvos más baratos, que posiblemente los haya, pero son los más baratos de mi colección. Entonces voy a coger lo mínimo. Menos mal que iba a coger lo mínimo. Madre mía. Menos mal que iba a coger lo mínimo. Para simplemente, aquí en la zona T y la naricica, dar un poquito. Porque para enseñaros más productos voy a utilizar la técnica del sándwich, la de que primero ponemos un poquito de crema y después un poquito de polvo y luego para que nos aguante más el maquillaje. Entonces, en polvo, o sea, en crema, perdón, me he traído un bronceador en crema y un colorete en crema. O sea, hay un bronceador en polvo, un colorete en crema y un colorete en polvo, un iluminador en crema y un iluminador en polvo, y así lo vamos viendo todo un poquito más tarde. El bronceador en crema o contorneador podemos utilizarlo, aunque no es lo mismo, lo podemos utilizar más o menos igual. Es este de Hair Revolution, que vale, yo creo que alrededor de 2 euros. Cosa más baratita en el mundo mundial no se ha visto. Eso sí, ya me he echado una barbaridad, porque esto pigmenta lo que nadie sabe.
Voy a extenderlo con la manita para que no darme tampoco un y vamos a ver, esto me lo voy a aplicar pues con la misma brochita esta de la base, ¿eh? Lo voy a coger y me doy aquí unos toquecitos entre bronceador y contorneador. Mirad, he dicho que me había puesto mucho, pues no, como lo he difuminado en la mano, ahora sí que me he echado una barbaridad. Ahora sí que me he echado aquí una barbaridad. Estas cosas cuando las pongáis así fluidas con brocha, darle toquecitos para que se integre con la piel, ¿eh? Vamos a poner aquí un poquito a ambos lados de la nariz. Toquecitos en la frente y a la papadica o la papadica. Sabéis que la oscuridad adelgaza y aleja, por eso aquí en la papadica, para disimularla, me pongo bronceador, y que si te pones claro o blanco, agranda, acerca y da más volumen. Ahora, como me he puesto en crema, me voy a poner en polvo, y en polvo tengo este bronceador de Catrice, los Holiday Skin, que los Holiday Skin valen exactamente 4,13. ¿Que a ver los más baratos haylos? Sí, yo el más barato que tengo creo que es este. Y esto sí que ahora lo voy a poner con esta brocha más sueltecita. Descargo porque simplemente quiero dar unos toquecitos para fijar esto, para que me aguante mucho, 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 mucho. Y aquí sí que lo bajo un poquito más para igualar el cuello con todo esto. Y tenemos nuestros dos productos de bronceador de los más baratitos de mi colección. Colorete, tengo este de el Baby Tint de Revolution, sí, es Revolution. Tengo los tres y esto vale 1 y pico. Nada y menos. Y este sí que me lo voy a poner, pero lo voy a hacer de dedito a dedito, no me lo voy a poner directamente. Voy a aplicarlo con los deditos, porque tampoco quiero... Que voy a poner un poco más, vaya. Es que esto vale barato, pero es que no tiene tampoco nada. Pero nada. Porque lo he usado 4 veces y ya parece que no tiene nada. Que a veces lo barato sale caro y otras veces encuentras cositas baratas que son joyitas. Bueno, pues con el colorete en polvo tengo los Eye Blush de Catrice, y esto vale, mirad qué tono más bonito, y esto vale 3,90. Creo que es el más baratito de mi colección, y este lo voy a coger con mi brochita, no precisamente la más barata de mi colección. Y me voy a dar así unos brochazos. Aquí se me nota este colorete más, pero es porque tengo un granito aquí. Entonces lo que hay que hacer es aplicar un poquito más de colorete aquí para compensar, para que se queden las dos mejillas igual. Bueno, pues ya tenemos el bronceador y el colorete con los productos más baratos de mi colección. Vamos con el iluminador. Igual tengo en líquido y en polvo. Iluminador en líquido tengo también Highlighter One de Technics, que esto vale 1,99. Y este sí voy a poner aquí tin, dos picotazos, un picotazo aquí, otro aquí, otro picotazo aquí y otro aquí. Con la misma esta de la brocha lo vamos a integrar así. Le vamos a dar tin. Madre mía, esto es que es mortal, este iluminador. Es alucinante. Se seca prontito. Y el iluminador en polvo es de Essence y es el de Highlighter en el tono 01 Mesterizen. Y esto vale alrededor de 3,79 exactamente. Y este lo voy a aplicar pues con una brocha que tengo yo por aquí
para estos menesteres. Voy a coger con la punta un poquito y simplemente voy a fijar un poquito esto, la naricita, y un pincelito pequeñito voy a poner un toquecillo aquí y en el lagrimal. Tened en cuenta una cosa, porque estoy viendo que aquí, como tengo el grano y esto así, con el brillo se me está remarcando mucho más. Los productos brillantes remarcan más las arrugas y las imperfecciones de la piel. Por eso dicen que a cierta edad no debemos ponernos brilli porque resalta las arrugas. Pero si tú te lo pones en los sitios correctos, en el momento adecuado y tal como suele decirse, y te gusta, pues que vale, que adelante, que te pongas lo brillante que te dé la gana. Por eso tu cara es tuya. Vamos con las cejas. De las cejas tengo un clasiquísimo que vale cerca de 4 euros y también es de Essence. Y es, como no podía ser, el Give Me Brown de cejas. También los lapicitos de cejas de Essence son muy baratos, pero yo, el más barato de mi colección es este. Bueno, a lo mejor el lápiz, el que tengo más barato en mi colección, es el de Primark, que es muy bueno, pero no lo tengo aquí. Entonces, hoy me he traído este para darle un repasito a las cejas en plan natural. Y ya está. Y vamos, no nos queda nada. Nos queda el corrector, que me he traído uno, a lo mejor excesivamente clarito, pero es excesivamente baratito, que anda por 1,90 € y pico. Es el Banana Brick de Technics también. Y esto está a caballo entre iluminador, corrector. Yo lo utilizo como corrector, eso sí. Ya me he puesto mucho. Y voy a intentar arrastrarlo por, mirad, lo arrastro por la intersección, ¿veis?, de mi rostro con la ojera, para intentar, como le voy a dar claridad en ese surco visual que hay ahí entre la ojera y el rostro, rellenarlo. Y hoy es verdad que me lo estoy viendo demasiado blanquecino, entonces vamos a integrarlo bien. Los ojos estoy viendo que están bien, que no hay que retocarlos, con lo cual ya nos podemos ir directamente al labial. Perfilador y labial. De perfilador, los más baratos que tengo son los de Essence, y me he traído este y un labial de Essence también, que andará por los 3 y pico, 4 euros. Me he traído este Rosita Nude, tan mono, precioso, y por menos de 4 euros. Y terminamos con, supuesto, con el fijador. El fijador más barato que tengo es el de Lovely de McKeown, que es un setting spray iluminador. Ya os decía yo que no tenía que utilizar el primer iluminador. Es el más barato. La verdad es que aquí yo me pondría algo que matificara un poco, pero es el que he traído, es el que os enseño. Esto anda escasamente, voy a ver el precio, pero escasamente escaso, de Lovely de McKeown, por 2,95 €. Tiene unas bolitas para agitar. Y ya la reina del glow ha llegado al canal. Nos quitamos esto, nos peinamos las plumitas. Y este es el resultado del maquillaje con mis productos más baratos de la colección. Que tú te sales aquí a la calle, que tú te vas a un evento y nadie sabe si llevas productos de 50 euros o de 3 euros. En el tiempo y en la duración es donde lo notaremos posiblemente, pero si utilizamos la técnica del sándwich, a lo mejor incluso nos dura el tiempo que nos tiene que durar. Yo me he ido así a muchos eventos y muchos sitios y he venido bastante decente. Es decir, no tienes que invertir demasiado dinero para maquillarte si te gusta. Si te gusta el fotodicto, no te digo nada. Y lo digo todo. Bueno, que sin nada más que decirte, me dejes en comentarios cuál es el producto más baratito de tu colección y que además consideras que es una joya. Es decir, aquel que vale poquito, pero
da un resultado excelente. Déjamelo en comentarios que me encantará saberlo. Y sin nada más que decirte, bueno, y si queréis que os haga un vídeo de los productos más caros de mi colección y me maquille con ellos, pues no tenéis nada más que decírmelo en comentarios, que yo, como sabéis, vuestros deseos son órdenes para mí. Y sin nada más que deciros, me despido hasta el siguiente vídeo, ordenándote, primero que te suscribas, porque estás viendo mi vídeo sin suscribirte. Hombre, ya te vale. Y segundo, que seas muy feliz, por lo menos hasta el próximo vídeo. Y un besito y hasta siempre. Chao.